Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amándonos por la palabra de Dios. Salud y paz en Cristo Jesús. La bendición que procede del Padre y de mi Señor Jesucristo, con su paz y su gracia, descienda sobre todos ustedes. Gracias por estar pendiente de estos videos, de estas enseñanzas que me ha encomendado nuestro Dios, nuestro Padre, para que nos edifiquemos mutuamente. Hoy, miércoles, me correspondía también hacer el programa televisivo y radial, pero nuevamente el servicio eléctrico en la zona donde está la planta televisiva y radial fue cortado y no fue posible hacer esa transmisión. Pero como la palabra de Dios no se puede detener, lo vamos a hacer por estos medios. Y les había anunciado en el video pasado, en la programación pasada de Amándonos por la palabra de Dios, que hoy íbamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. De hecho, cavilaba entre varios títulos. No sé si ponerle las bodas del Cordero, otra era esposa o novia, otra era las bodas son en el cielo o en la tierra. Pero vamos a hablar de estas cosas, eh, recordándoles que este trabajo, este servicio que presto para Dios, tiene como propósito no crear contiendas ni divisiones, mi hermano, sino vengo a establecer, a reestablecer la verdad de la palabra de Dios tal como se me ha confiado celosamente. Ustedes podrán percibir que aquí, especialmente en el estado Apure, donde estoy, es un estado que en proporción a la población es el mayor estado, es el estado de Venezuela que tiene mayor cantidad de cristianos evangélicos en relación a la población en toda Venezuela. Y este servidor, yo no tengo conocimiento de que otro esté haciendo lo que yo estoy haciendo. Me ha levantado el Señor como una especie de punta de lanza para derribar un montón de argumentos que se han opuesto al conocimiento de Dios y que se han estado enseñando durante décadas como una obra del maligno para debilitar nuestra fe y para separarnos del entendimiento profético que Dios quiere establecer en nuestros corazones, en nuestra conciencia, en nuestro ser. Y ese es el propósito del trabajo que vengo a hacer con ustedes. Continuemos entonces, vamos a hablar de este tema. Para hablar acerca de las bodas del Cordero, tengo que comenzar diciéndoles que las enseñanzas que tradicionalmente hemos recibido, como por ejemplo que las bodas del Cordero, unas son en el cielo y otras cosas que son en el futuro, es decir, no han ocurrido, muchos predican esto. Tiene que ver con el mal entendimiento del libro del de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Cuando nosotros no logramos entender o discernir espiritualmente este libro, vienen muchísimos errores que traen convicciones falsas a nuestra vida. A ver, me explico de la siguiente manera. Uno de esos errores consiste en que como el libro de Apocalipsis está ubicado al final de la Biblia, es decir, de los 66 libros de la Biblia, es el último libro de la Biblia, esto sugiere a la mente humana carnal la idea de que por ser el último libro, entonces eso deben ser los últimos acontecimientos que van a suceder. Es como el final de una historia. Y eso es un error. Porque el libro de Apocalipsis es un libro más de los 66 que está ubicado al final de la Biblia no porque Dios lo decidió así, sino porque hombres carnales,
que le dieron una interpretación como a ellos les parece, católicos en su momento, decidieron ponerlo al final de la Biblia. Y esto ha creado toda una confusión de pensar que, bueno, es lo último de la Biblia, como cuando usted lee un bestseller, una novela, y tiene un inicio, un desarrollo y tiene un final. Y entonces, bueno, esto debe ser el final porque está al final de la Biblia. Y así empieza a percibir todo lo que usted lee. Y eso es un error. Ahí está el primer error. El segundo error es no entender que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más complejos espiritualmente, tanto como el libro del profeta Ezequiel. Es un libro 100% espiritual, por lo cual, conforme las Escrituras, si es espiritual, debe ser discernido exclusivamente por el Espíritu de Dios que se nos revela nuestras vidas. Como está en 2 de Corintios, las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente. Usted no puede discernir un libro espiritual que se le da a Juan, estando él en el espíritu, con una mente carnal, lógica o intelectual, como ocurre cuando las personas leen y se imaginan cosas privadamente del libro de Apocalipsis. Y paso a explicar esto de seguido. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, y estoy tocando esto como un fundamento para ayudarles a entender, repito, por qué doctrinas como la de las bodas del Cordero se enseñan que son en el futuro, es decir, no han llegado y que además son en el cielo. Porque no han entendido cómo se interpreta el libro de Apocalipsis. Y hablemos de eso. Dice en el verso 9 del primer capítulo de este libro de Apocalipsis o de Revelaciones: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Voy a dejarlo hasta aquí. Como leemos, Juan está declarando que él, estaba en el reino, es decir, él sabe que mientras existía como hombre en la tierra de los vivientes, el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra. Y él dice: estaba yo participando con ustedes en la tribulación, copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Pero dice que cuando estaba en el Espíritu, fue que escuchó una voz como de trompeta, y empieza a describir que cuando se voltea, es Jesucristo mismo que se le presenta en su gloria, y describe a un Cristo resucitado en su forma espiritual de gloria, con ojos como llamas de fuego, cabellos blancos como la lana, etc. Ahora, ¿por qué esto es necesario entenderlo? Porque Juan está manifestando
que la única forma de que usted pueda escuchar y ver a Jesucristo es que usted esté en el Espíritu. Entonces, esto nos enseña y confirma lo que ya Jesús nos había dicho en el capítulo 14 de Juan, cuando anuncia un verso que nadie quiere enseñar. Lo suprimen intencionalmente. Jesucristo dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros, mis discípulos, me veréis. Aquí está. Jesucristo está en el reino de los cielos, es tomado por el Espíritu, y es solo cuando está en el Espíritu Santo, que lo toma, que logra escuchar y ver a Jesucristo. Solo los discípulos en el Espíritu pueden escuchar a Jesucristo y ver a Jesucristo. En el Espíritu. El mundo no puede percibir estas cosas espirituales, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. No han nacido de nuevo, sus ojos no le han sido abiertos. Este es un nivel de presencia espiritual en la que está Juan. Pero luego hay un nivel mayor espiritual, que consiste y está plasmado en el capítulo 4 de este mismo libro de Apocalipsis, que dice, yo estaba en el Espíritu, y dice, después de esto, en el verso 1 del capítulo 4, después de esto, después de narrar las cartas a las 7 iglesias, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Para que usted vea una puerta abierta en el cielo, tiene que estar en el Espíritu. Y la primera voz que oí, Jesucristo como voz de trompeta, así que aquí tomo un punto también estoy enseñándoles y voy a aprovechar para enseñar muchas cosas. Eso que se dicen que cuando suene la trompeta, que cuando todos escuchen la trompeta de Dios, que es como voz de arcángel, voz de mando, esa es la voz de Jesucristo. Solamente se escucha quienes están en el Espíritu. El mundo entero no va a escuchar esto. La voz de Jesucristo se escucha solamente los que tienen el Espíritu Santo porque le pertenecen a Cristo. Y dice que él estaba en el Espíritu y vio una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, ¿por qué digo que él estaba en el Espíritu? Porque él está recibiendo instrucciones y cartas que le va a escribir a las 7 iglesias y le están hablando espiritualmente, en el Espíritu. Él no está escuchando a un hombre terrenal. Entonces él está en el Espíritu, pero en un nivel espiritual. Y luego va a pasar a un nivel superior en el Espíritu. Después de esto, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ya él estaba en el Espíritu, escuchando las instrucciones del que estaba dándole de Jesucristo. La voz de Cristo anota lo que te voy a decir a las 7 iglesias. Pero ahora lo lleva a un nivel del Espíritu superior y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, un nivel superior espiritual. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo que les quiero referir es que usted puede ser ministrado por el Espíritu estando aquí en la tierra. Ser tomado por el Espíritu, estar en el Espíritu aquí en la tierra, como a él le sucedió, y estando aquí en la tierra en el Espíritu vio a Jesucristo. Pero ahora a él es más lleno del Espíritu, un nivel superior espiritual, es donde dice sube acá, y dice al instante estaba yo en el Espíritu, es decir, un nivel superior para poder entrar en el cielo. Otra cosa, nadie entra en el cielo. Usted no puede llegar al trono de la gracia. Usted no puede ascender como yo he ido al cielo, no con una experiencia tan larga y tan compleja como la de Juan, sin que a usted le den permiso para entrar. Allá no entra cualquiera. Usted necesita tener la autorización celestial para entrar en los cielos. Y Juan sube. Entonces deja la tierra en el Espíritu y entra en las mismas dimensiones de la eternidad, en el mismo cielo. Y aquí me detengo a decirles. Las cosas aquí en la tierra se mueven bajo las dimensiones del tiempo que nosotros conocemos, pasado, presente y futuro. Pero en el cielo, donde fue llevado Juan y donde le van a empezar a narrar y a mostrar todas esas series de acontecimientos desde este verso, este capítulo 4 hasta el capítulo 22,
son cosas que le son narradas en la dimensión de la eternidad, donde no aplica el tiempo de los hombres. Allá no hay pasado, allá no hay futuro. La eternidad donde mora Dios, según los salmos, es un presente continuo. Esto significa que en la eternidad usted puede presenciar y experimentar como que si está ocurriendo en ese momento, de hecho en el cielo está ocurriendo en ese momento algo que en la tierra aún no ha sucedido o sucedió en el pasado. Es decir, no son los mismos tiempos. En la eternidad no hay el pasado ni el futuro. Dios te puede hacer vivir algo en ese momento, pero que en el tiempo de los hombres ya pasó o no ha ocurrido. Entonces usted no puede aplicarle el tiempo de los hombres a una experiencia espiritual que se está dando en los cielos. Y este es un error que se comete cuando se lee el libro de Apocalipsis, que los hombres carnales están leyendo el libro de Apocalipsis y están entendiendo con el tiempo de los hombres las cosas que se están enseñando en la eternidad, que no son susceptibles de ser interpretadas según el tiempo de los hombres. Entonces, hay doctrinas que se crearon por carnales, por teólogos y hombres sin el Espíritu, que empezaron a hacer como un cronograma. Bueno, primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar eso, en un orden cronológico sucesivo, como que si el libro de Apocalipsis establece una seguidilla de acontecimientos sucesivos según el tiempo de los hombres, cuando eso no está ocurriendo en los cielos. Y una prueba de eso es que Juan es llevado al cielo en este capítulo 4, y en el capítulo 5, él dice que estaba uno sentado en el trono, que era Jehová de los ejércitos, rodeado por los seres vivientes y por los ancianos, y se dice allí que no había nadie digno de tomar el libro. Y él empezó a llorar, y un anciano le dijo: no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Y él dice: y cuando levanto mi mirada, veo que uno está en el medio del trono, entre los seres vivientes, entre Dios Padre y los ancianos, veo como un cordero inmolado. ¿A quién está viendo? En el cielo, en la dimensión de la eternidad, está viendo en ese momento a Jesucristo como que acababa de morir en la cruz del Calvario, porque el cordero inmolado es Jesucristo, el que se inmoló fue Él. Y lo está viendo ensangrentado como un cordero inmolado, como que si eso está ocurriendo en ese momento. Pero en el momento en que eso está ocurriendo allí en los cielos, en la eternidad, resulta que Cristo se había inmolado, había ido en la cruz del Calvario, en el tiempo de los hombres, unos 37, 40 años antes. No en ese momento, ya eso había ocurrido. Pero a Juan se le muestra como que si esto está ocurriendo en este momento, mira, quiero enseñarte cómo es la cosa con Cristo cuando se presentó aquí en el cielo, una vez que Él fue inmolado, muerto en el Calvario, y resucitó, y aquí estoy, Él venció. Pero eso en el tiempo de los hombres ya ocurrió, pero en el cielo es como un presente continuo, como que si eso está ocurriendo. Por eso ve que usted no puede aplicarle, interpretar las cosas espirituales ni eternas, aplicarle el tiempo de los hombres. Algo similar ocurre en el capítulo 21. Imagínense los que estudian la Biblia como que es el libro de Apocalipsis, como que si fuera un libro que hay que entenderlo cronológicamente. Primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto. Como la gente ya ustedes saben esas doctrinas demoníacas y esas fábulas que se crearon, como las doctrinas escatológicas del fin de las cosas, y el libro de Apocalipsis no se refiere a eso, empiezan a poner un orden así. Entonces estos piensan, en el capítulo 21, no, el capítulo 21, como el libro de Revelaciones tiene 22 capítulos, imagínense, el capítulo 21 ya la cosa está terminando, ya estamos llegando al final, esto es lo último que debe estar pasando ya a la humanidad y a la iglesia. Y entonces se lee, y voy para que entiendan que el tiempo de eternidad ni lo que se habla en Apocalipsis no tiene nada que ver con el tiempo de los hombres. Entonces ubicamos aquí el capítulo 21 que habla de la Nueva Jerusalén. Estoy dando un contexto para entender que el libro de Apocalipsis no debe entenderse con mente carnal ni con el tiempo de los hombres. Dice, desde el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dice, yo vi, es decir, se le está presentando en la eternidad eso como que se está ocurriendo en ese momento. Yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora pensemos en esto. Ubiquémonos nada más en 2 versos. El 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo les pregunto a ustedes. El tabernáculo de Dios con los hombres ya no es una realidad. ¿Acaso Dios no está con nosotros ahora? Ya el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿quién es? Este cuerpecito, diga, este cuerpecito que está aquí, yo soy el tabernáculo de Dios. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois, vuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, esta profecía que se habla como que si está ocurriendo, resulta que ya ocurrió para todos aquellos desde hace 2000 años que hemos recibido a Cristo y tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros, el mismo Dios morando con nosotros. Es una profecía ya cumplida desde el pasado. Y el 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Les voy a preguntar a ustedes, según estas doctrinas demoníacas que dicen que cuando venga la nueva Jerusalén, es que nosotros vamos a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Perdón, es que todas las cosas van a ser nuevas cuando venga la nueva Jerusalén en el futuro. ¿Y acaso no fue escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 19? Voy a leerle. Isaías 43, 19. Esta profecía ya no fue anunciada 750 años antes de Cristo. Y dijo, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está anunciando en esta profecía a través de Isaías 750 años de Cristo, antes de Cristo, que Él iba a hacer nueva todas las cosas. Y cuando vino Cristo, hizo nueva todas las cosas tal como está profetizado en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, confirmando la obra que ya había hecho Jesucristo de que todas las cosas con Él son nuevas, si alguno está en Cristo, mejor leo la profecía porque como que se me fue. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17. Mejor leer la escritura. Vaya, qué raro que no la recuerdo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son nuevas. Gracias, Espíritu Santo, pero déjame confirmarlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, Isaías profetizó por el Espíritu de Cristo que moraba en él, que vendrían, todas las cosas serían hechas nuevas. Cristo vino y con él nosotros somos nuevas criaturas y con él todas las cosas son hechas nuevas. Y esto lo confirma la doctrina apostólica que señala Pablo, que dice que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el capítulo 21 está refiriéndose a las profecías que ya se dieron en Isaías, que las cumplió Jesucristo y que fueron ratificadas por el apóstol Pablo cuando dijo que ya esto es una profecía cumplida. Así que el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, al igual
que cuando Juan vio al Cordero como que sí está sucediendo en ese momento, resulta que eso había sucedido en el pasado, igual el capítulo 21. Las cosas nuevas no van a ser cuando venga la Nueva Jerusalén, sino que la Nueva Jerusalén ya vino, es la iglesia de Jesucristo, y con él todas las cosas fueron hechas nuevas. Profecía cumplida. Porque si usted dice entonces que las cosas van a ser nuevas cuando venga la Nueva Jerusalén, ¿qué significa eso? Bueno, que Jesucristo falló en su misión, que Jesucristo es un mentiroso, no cumplió ninguna profecía, que Pablo mintió, las cosas no son nuevas y entonces usted sigue siendo una criatura vieja, nada en su vida es nuevo, ninguna cosa ha pasado, seguimos en las tinieblas y seguimos bajo la potestad de la muerte y del pecado. Entonces, quienes interpretan que el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, referente a la Nueva Jerusalén, que Pablo está viendo en la eternidad como que si está sucediendo en el momento, y algunos interpretan que eso va a suceder en el futuro, en realidad en la eternidad se le está mostrando a algo que ya sucedió en el tiempo de los hombres, en el pasado, desde el momento en que Cristo vino a la tierra y la iglesia de Jesucristo vino, y todas las cosas para los que están en Cristo ya son nuevas. Entonces es una interpretación que dicen que es en el futuro, que se opone a la verdad de Dios, que se opone a la palabra de Dios. No la palabra está muy bien hecha en el capítulo 21. Es el que la interpretó mal, con una intención perversa de que tú creas que no eres una nueva criatura y que Cristo falló en su misión. Solamente Satanás tiene esa intención de hacernos creer en eso. ¿Por qué? Porque interpretaron mal el libro de Apocalipsis. Entonces caemos en el tema que nos interesa. Las bodas del Cordero en el capítulo 19 pasa lo mismo. Como está en el capítulo 19, parece que es un hecho que va a ocurrir en el futuro y resulta que las bodas del Cordero ya ocurrieron en el pasado y ocurrieron en la tierra. No va a ocurrir en el futuro ni va a ocurrir en el cielo. Y leo esto que dice la Escritura sobre el particular. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tú eres santo, yo soy santo. Tú no vas a ser santo, como dicen los católicos, después que te mueras y estés en el cielo. Y anden buscándote por ahí un milagrito para ver si te declaran los hombres aquí en la tierra santo. Santo. Bendito sea Dios. Señor, reprenda, Satanás mentiroso. Entonces, vinimos a la tierra como iglesia. Nosotros, yo no sé si tú sabes que tú fuiste conocido por Dios desde la eternidad, te envió a la tierra y cuando llegó Cristo trajo la iglesia y te insertó en la iglesia. Tú eres la iglesia, tú eres un diseño del cielo que ha venido a la tierra a reunirte con Cristo para que junto con Él empieces a vestirte, te cases con Él y empieces a caminar en acciones justas por causa de que Él es santo, tú tienes que ser santo y porque ha venido con Él, por causa de Él, el Espíritu Santo, la promesa, para que éste te vaya santificando por medio de la palabra de Dios. Entonces te dice la Escritura, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces habla, en primer lugar, que llegaron las bodas del Cordero. Y bienaventurados, después dice, aquellos que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas bodas y esta cena de las bodas, ustedes saben que primero se celebran las bodas, inmediatamente pasan del acto formal al bonche, a la fiesta, a las cenas de la boda. Y eso, ¿cuándo ocurre? Nos lo va a explicar el mismísimo Jesucristo en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, del cual yo tomé el video pasado, di algunos fundamentos, pero
como es un elemento tan pervertido, esta doctrina se ha metido con tanta sutileza y de forma repetida que ha torcido el entendimiento, y entonces yo también voy a repetir otra vez el capítulo 22 de Mateo, porque Satanás trabaja de esta manera. Y piensen por eso, ¿por qué la gente insiste tanto en decirles una cosa, pum, como un martilleo constante? Porque Satanás dice esto. Un refrán que inclusive está en el mundo. Repite una mentira 1000 veces y esta se convertirá en una verdad en la mente, en la vida de una persona. Pero aunque una mentira se repita 1000 veces, nunca dejará de ser mentira hasta que llegue la espada de la verdad, como hoy se la estoy yo trayendo a ustedes por la gracia y la misericordia de Dios. Capítulo 22 del Evangelio según Mateo, la parábola de la fiesta de bodas. Esto no es una parábola común ahí contándolo, no. Jesucristo está profetizando con un lenguaje sencillo para que comprendamos qué es lo que Él está haciendo. Y les recuerdo que esta parábola la está dando Jesucristo estando Él en Jerusalén. Y ya es la continuación de una discusión que Él está sosteniendo con los escribas, con los fariseos, con los principales sacerdotes y algunos ancianos de Israel que estaban allí en el templo celebrando el tiempo de la Pascua. Y Él está diciéndoles, primero les citó la profecía de los labradores malvados, diciéndole, mire, ustedes son unos asesinos, ustedes mataron a los profetas que Dios les enviaba, y a mí también un día me van a matar, ustedes no les rindieron frutos a Dios, Él les dio estas tierras, una nación hermosa, y ustedes no supieron pagarle. Por esa razón, el reino de Dios, dice en el capítulo 21, les será quitado a ustedes de Israel. Y fue quitado. Y entonces la gente se pregunta, ¿y a quién se lo van a entregar entonces? Él les dice, ¿ustedes no han escuchado que la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo? ¿Qué le está diciendo Jesucristo? ¿Se les va a quitar a ustedes? ¿Y a quién se lo van a entregar? Bueno, a ese mismo que ustedes rechazaron, a mí. Ahora el reino de Dios no va a quedar en ninguna nación, como en el capítulo 2, verso 44 de la profecía de Daniel. Que ese reino de los cielos no sería dejado a ningún otro pueblo, sino que sería dejado, Él lo está diciendo, a mí, a la piedra que ustedes, Israel, los edificadores, rechazaron. Y yo se los voy a entregar a todos mis discípulos, a todos los que en mí crean, a todos los que en mí se casen conmigo, contraigan nupcias, se unan a mí, sean mis ovejas, me oigan a mí, me sigan y yo les doy vida eterna. No morirán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. A mí es que me entregan el reino para yo entregárselo a mis ovejas, a mis discípulos. Y en el capítulo 22, estos escribas y fariseos, enemigos de Jesucristo, sabían que estaban hablando de ellos. Y Jesucristo les vuelve a decir esta parábola en esa discusión continua de la fiesta de bodas. Entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos, Él está explicando lo que va a pasar con el reino de los cielos inmediatamente después de ellos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Esas bodas van porque van. Entonces aquí está hablando de que ese rey es Dios, su hijo es Jesucristo, el que se va a casar. Está invitando a las bodas. ¿Por qué habla de bodas? Del Cordero, porque es un solo Cordero Jesucristo contrayendo nupcias, matrimonio, espiritualmente hablando, con muchas personas. Con todo, como dice Juan 3:16, que todo en el que en Él crea, en el Hijo de Dios, el que dio Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo, entonces son muchas personas que si reciben y creen en Jesucristo, no se van a perder, van a tener vida eterna. Entonces, los primeros invitados a que se unieran a Cristo fue el propio pueblo de Israel.
a los suyos vino, y él está diciendo esto para que sepan, a ustedes mismos se les está invitando a que vengan, a los israelitas, incluyéndolo ustedes, líderes religiosos, pero ustedes no quieren, son unos asesinos de profetas, y a mí también me van a matar un día. Por eso el reino se los vamos a quitar, y se los quitaron. Lo estamos invitando, y ustedes rechazaron. E insistimos diciéndole, dale una invitación mejor, dile que los toros, que todo está preparado, que vengan. Pero los hombres se niegan, cumpliéndose la profecía que dice Juan, que escribió Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces continúa la escritura diciendo, volvió a enviar otros siervos, porque en la primera oportunidad se negaron con los primeros siervos y los otros siervos lo mataron. Ellos cuando le fueron a invitar, no hombre, chica, nada, fuera de aquí, y los mataron y los apedrearon a otros. Entonces Dios insistió, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, los israelitas, en aquel tiempo, cuando vino Jesucristo, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey, cuando Dios se entera que el pueblo de Israel ya eran asesinos, ya no pagaban los frutos, se perdieron detrás de ídolos, no querían seguir a Jesucristo, porque ellos querían seguir a Moisés, somos descendientes de Abraham, estaban alzados en sus convicciones de la ley. Dios, es decir, el rey, se enojó y dijo, no, chico, está bueno ya con esta gente, me voy a divorciar de esta gente, ya no quiero que tengan relación con mi gente. Obvio, dice la escritura que los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero algunos, unos pocos, sí le recibieron, un remanente, pero la mayoría no le recibió. Entonces, al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí le está profetizando Dios lo que él haría para quitar el reino de ellos. Voy a quemar Jerusalén, y en este momento Jesucristo está en el templo de Jerusalén, y unos días después, unas horas después, unos días después sería muerto en la cruz del Calvario. Y en el año 70, unos 37 años después, la ciudad de Jerusalén fue quemada. Lo mismo que dice aquí. Voy a enviar a mis ejércitos, y mi ejército es aquellos ejércitos aquí en la tierra que Dios determine, los mueve el corazón de los líderes. Y mandó y trajo a Roma a que sitiaran a Jerusalén en el año 70. De hecho, 3 años y medio antes, en el año 66, los trajo, sitiaron 3 años y medio a la ciudad de Jerusalén, estuvieron atrapados, nadie podía entrar y salir, ellos se morían de hambre, se comían unos con otros, se comían a los niños, razón por la cual Jesucristo, cuando lo llevaban en la cruz del Calvario, las mujeres lloraban y decían, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque va a venir una cosa terrible a este pueblo y a esa generación de esas mujeres con quien estaba hablando. Oren para que cuando vengan esos días, ustedes no estén encintas o amamantando. ¿Por qué? Porque en esos días se iban a comer a los niños pequeños de la hambruna por el sitio. Y luego, al finalizar el sitio, Roma entró, quemó la ciudad, destruyó el templo de Jerusalén, esto que está aquí. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y Jerusalén fue quemada en el año 70 después de Cristo. Dios cumplió esta profecía. Entonces, como ellos no aceptaron, ¿qué dijo Dios? Gracias a que lo que Israel, como está explicado muy bien en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, como ellos rechazaron, entonces la invitación de fiesta de bodas salió a otras naciones, a los gentiles. Y es cuando el evangelio, que de hecho la predicación, el evangelio, no es más que la invitación, vénganse a recibir, a unirse, a pertenecer, a casarse, a celebrar bodas con mi Hijo Jesucristo. Entonces dijo a sus siervos, después de que profetizó que iba a quemar la ciudad y matar a los homicidas. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, esto no tiene retroceso. Mas los que fueron convidados no eran dignos. El pueblo de Israel no quiso en su mayoría. Entonces dio una orden, bueno, ellos no quieren venir a casarse con mi hijo, ni a vivir una vida de fe, que son las fiestas de las bodas del Cordero, que ya les voy a explicar qué es eso. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Estos somos nosotros los gentiles, de las otras naciones, y también de las ciudades cercanas a Jerusalén, como dice el primer capítulo del libro de los Hechos.
La predicación comenzaría en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra saldría a todas las naciones como salió. Entonces vayan a todas partes y llamen a todo el mundo al que consigan. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La predicación desde entonces se le hace a todos los hombres. Nosotros no juzgamos cuando predicamos la palabra si son buenos o son malos. Ese es un juicio que lo va a hacer Jesucristo en el camino, cuando cada quien le demuestre o no si le ama guardando sus mandamientos. Pero entren todos, vénganse. Yo quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les voy a dar oportunidad a todos, a buenos y a malos. Vengan el que quiera casarse con mi hijo. Estoy dispuesto a salvarlo. Y se llenaron las bodas. Es decir, le está diciendo, vinieron todos de las otras naciones y siguen llegando porque las bodas no han terminado. ¿Por qué no han terminado? Porque Jesucristo, en Él se cumple el nuevo pacto. Ese pacto es eterno. No termina. Como dice el libro de los Hebreos, Él se ofreció una vez y para siempre. Es decir, el acto fue una vez en la cruz del Calvario, pero los efectos de ese acto, la invitación, queda abierta para siempre, para que todo aquel como nosotros en esta generación, 2000 años después, vinimos porque la puerta está abierta, el año favorable del Señor, la invitación de Dios de haber ofrecido a su Hijo, como un padre ofrece a su hijo, aquí está, quien quiere casarse con mi hijo, vengan, para que tengan vida nueva y no se pierdan, mas tengan vida eterna, para que tengan una vida abundante, para que sean familia en los cielos, para que sean hermanos de los primogénitos, de los que están inscritos en el libro de la vida. Vengan, invitando a todos. Ese es Jesucristo en el nuevo pacto. ¿Quién quiere entrar en el nuevo pacto? Esa es la invitación a las bodas del Cordero. La invitación no es como aquí en la tierra, que se invitan es a personas diferentes a los que se van a casar. En realidad la invitación es, vengan los que quieran y cásense con mi hijo y participen como convidados en esa fiesta. Aquí está mi hijo, disponible para ustedes, en un pacto eterno, desde ahora y para siempre. Por lo cual, si ustedes lo piensan, si Él se ofreció una vez, escuchen bien, y para siempre, la puerta está abierta para siempre. Es decir, estos que entramos en el pacto y que ahora formamos la iglesia de Jesucristo, hay que pensar muy bien eso de que la iglesia un día se va a terminar. Ay, Dios mío. Porque el pacto es eterno, no se acaba. El ofrecimiento es para siempre. Dios no vino aquí, para rapidito, vengan, tengo un tiempo para que se arrepientan las generaciones y un día pongo un freno, hasta aquí terminó y los demás no me interesan que se pierdan. Ese no es Dios. Dios no le va a negar la oportunidad de que se unan a su Hijo Jesucristo nunca a nadie. El pacto es eterno y para siempre. Se ofreció una vez y para siempre. Mediten en eso. Entonces, y después que han estado entrando, y la fiesta es porque usted se casa con Jesucristo, y luego que usted se casa con Jesucristo, usted empieza a participar de una fiesta. Va a ver cómo es esa fiesta. Bueno, ¿acaso usted, como dice, ya lo hablamos, acaso usted al casarse con Cristo y recibir el Espíritu Santo no es una nueva criatura? Ya ese hombre viejo, lleno de pecados y que estaba condenado y bajo temor de muerte, eso ya no se acabó. Lo sacaron de las tinieblas y lo pasaron al reino de la luz admirable del Hijo de Dios Jesucristo. Usted no le da eso alegría, eso no es una fiesta para usted. No es una fiesta de que usted tenga autoridad sobre serpientes, escorpiones y toda fuerza de maldad. Eso no es una fiesta para usted, no es motivo de alegría. No es una fiesta de que usted sea coheredero de todas las riquezas en gloria junto con Cristo Jesús. Eso para usted no es una fiesta. No es una fiesta de que venga el mismo Dios a morar en tu vida lo que antes no ocurría. Y te haga libre. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Y ese Espíritu Santo llegan cosas que en ti antes no moraban, como por ejemplo los frutos del Espíritu: amor, bondad, paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre,
Eso no es motivo de alegría para usted, de que usted ahora tenga vida eterna, usted no muera jamás. Eso no es motivo de alegría para usted. ¿Qué dice el Salmo 126? Y esa fiesta es con usted, así como dice en el libro de Apocalipsis, que si usted le abre el corazón a Jesucristo, si usted lo acepta, Él entra, tú cenas con Él y Él cena contigo. Intimidad. Eso es una fiesta, el que yo pueda compartir una vida eterna con Cristo. Eso no es una fiesta. ¿Acaso no es una fiesta lo que dice el capítulo 61 del libro del profeta Isaías? Cuando dice que el Espíritu de Jehová me ha ungido, y ese Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, también ha venido a morar en nosotros. No solamente para las cosas que están allí, predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones quebrantados, abrir las cárceles a los presos, declarar libertad a los cautivos, devolver vista a los ciegos, cambiar la tristeza en baile, el luto en danza, en alegría. Es decir, es para que usted no viva en esta vida ya en luto, porque el que cambia, el que quita esas cosas en alegría, en danzas, en poder, en libertad, ya está en usted. Usted no está para vivir ya con luto, con tristeza. Si el libertador que quita esas cosas a los demás, ¿cuánto más no se le va a quitar a usted si vive en usted? Eso no es motivo de una fiesta. Y además que la fiesta es con usted, la fiesta no termina. Yo digo, bueno, un día va a terminar esta fiesta conmigo. No te vayas. Porque esta fiesta no solamente es contigo, hijo. Es para que tú la compartas con tus hermanos, de los que ya recibieron a Cristo, y todos los días hay fiesta. Porque todos los días en el mundo alguien se agrega y recibe a Jesucristo. Hay fiesta. No te vayas porque sigue siendo fiesta. Esa es la comunión con los hermanos. Y bueno, ya está bueno de fiesta. No, chicos, el gozo en el Espíritu Santo nunca se termina. Porque mira, hay fiesta en los cielos cuando se arrepiente un pecador, y tú también tienes que alegrarte cuando alguien se convierte, se casa con Jesucristo y se une a Él en un solo espíritu. La fiesta nunca termina contigo y por causa de los hermanos que van llegando a la congregación de los santos. Es una fiesta aquí en la tierra. Continuemos como que la fiesta aquí en la tierra ahora. La boda comenzó en el mismo momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario como el ofrecimiento de Dios. ¿Quién quiere venir a casarse, a unirse a mi Hijo Jesucristo y reconciliarse conmigo? Venir a ser familia mía. ¿Quién quiere que yo sea su padre? Vengan a las bodas. Vengan. Esa cuando tú predicas el Evangelio por el Espíritu Santo, no estás invitando a las personas, vengan. Vengan a las bodas del Cordero, vengan a casarse con Jesucristo, vengan a vivir gratuitamente del agua de vida, como está en Isaías 55 y en el último capítulo de Apocalipsis, que la iglesia, que es la esposa y el Espíritu Santo, vengan a beber de las aguas gratuitamente, citando la profecía de 55 de Isaías, de beber agua gratuitamente a todos los sedientos, que es, vengan a vivir de las aguas de Cristo para su salvación. Vengan, el Evangelio es la invitación a las fiestas de bodas a que pertenezcan. La gran comisión es el trabajo donde ustedes son los que salen a invitar a otros por los caminos hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, donde en cualquier lugar, para que vengan a unirse con Cristo en matrimonio, porque hay distintas maneras de relacionarnos con Cristo. Somos llamados discípulos de Cristo, somos llamados esposa de Cristo, somos llamados hijos de Dios, somos llamados hermanos de Cristo. Ahí con Cristo se establecen distintos niveles de relación. Entonces continúa. Y entró el rey, escuchen bien esto, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Leímos que en el capítulo 19 de Apocalipsis, que esos que entran a la boda, que se casan con Jesucristo, se les concede el vestirse ya con la dignidad de una esposa, de ser familia de Dios. Es decir, se le da el regalo de ir cambiando sus vestiduras viejas por buenas acciones, vestiduras blancas por lino fino, que se refieren a las buenas acciones.
Es decir, ya tú una vez que te casas con Cristo, contraes bodas con Él y estás en la fiesta, no puedes vivir a la vieja usanza. Ahora tienes que comportarte oyendo a Cristo, siguiéndole, y esto va santificando tu vida por la palabra y te va llevando a ser una persona diferente que camina en la justicia de Dios. Esas son las buenas acciones. Entonces Él viene, Dios, y está haciendo permanentemente un juicio en su iglesia y ve, ¿y este señorito que está aquí? Y le dice, amigo. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ese amigo, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, esto es a los ángeles, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando, se colió en la iglesia de Jesucristo. Como sabemos que hay gente que está con nosotros, pero no son de nosotros. En la iglesia hay trigo junto con la cizaña. Sabemos que por la palabra que hay gente que son lobos vestidos de oveja. Estos son estas personas que aparentan. ¿Qué haces tú aquí? Pero si tus acciones no son justas, es decir, tú no estás vestido apropiada espiritualmente bien. Es decir, tu comportamiento de vida testifica en tu contra. Tú sigues fornicando, mintiendo, adulterando, chismeando, robando, emborrachándote, dividiendo, lujurias, lascivia. No debería estar aquí. Entonces, cuando llega el día de la muerte de este hombre, le dice a los ángeles, hay que mandarlo para el infierno. Y esto da cuenta de que esto es aquí en la tierra, como se lo dije en el video pasado. Porque ninguna cosa inmunda, ningún pecador, porque Dios no es tonto ni sus ángeles para que un pecador coliado como con malas acciones, que se esconde en la iglesia de Jesucristo como que si fuera uno de nosotros, va a entrar al cielo. Y es Dios allá arriba en el cielo, en la supuesta boda que es en el cielo. Eso es aquí en la tierra. ¿Qué hace esto aquí? No, agárrenlo y mándenlo para el infierno. No, para allá no entra nada. Así que este juicio donde Dios está midiendo nuestras buenas obras, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, ve todas las obras de nuestras manos, pero también ve si las hacemos con qué pensamiento y con qué intención del corazón. Porque hay gente que finge ser buena y hace obras pero buenas, pero con malas intenciones. Tiene propósitos que no son los de Dios. Y si lo agarran y lo tiran para el infierno. ¿Esto ocurre aquí en la tierra? Eso no ocurre en el cielo. Porque muchos son llamados y poco escogidos. Es decir, a la iglesia de Jesucristo invita a todos, vengan. Y va a venir gente que va a pasar a confesar a Cristo. Inclusive, mire, es tanto el matrimonio, y se parece tanto al matrimonio. No es lo mismo, pero se parece tanto a los matrimonios de la tierra, que ustedes ven a una mujer aquí en la tierra cuando se casa con un hombre y dice, te recibo como mi marido hasta la muerte. Y cuando alguien confiesa a Cristo dice algo similar. Ustedes no se dan cuenta, hay gente que confiesa en la oración del pecador y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Yo te recibo, ahí está el matrimonio, dando tu consentimiento espiritual. Yo te recibo como una esposa, como mi Señor y mi Salvador. Estás entregando tu vida a que Él te guíe, a que Él te cuide, a que Él te sustente, a que tú seas oveja de Él y Él sea tu pastor, el que sea tu Señor y tú seas su siervo, porque sea tu maestro y tú seas tu discípulo. Una unión permanente. Muchos son llamados, pero las obras que demuestren si amaron a Cristo o no durante la vida, después que confesaron a Cristo, van a definir quién realmente es de Él o no y cómo son sus acciones, para ir al cielo o para ir al infierno. Entonces la fiesta de la boda es aquí en la tierra. ¿Y saben también cómo se confirma esto? De que eso nunca jamás, ni va a ser en el futuro y menos en el cielo. Eso es una fábula, eso es una niñería. Eso es un discernimiento incorrecto porque Cristo está hablando claramente aquí. Pero el problema es que no le creen. Y otros, porque son engañados, porque no tienen sustento bíblico, no tienen doctrina apostólica, sino que siguen doctrinas de hombres escatológicas impulsadas por el mismo Satanás. Se lo voy a demostrar. Esos que piensan que las bodas es en el cielo y es en el futuro. Se los voy a demostrar. ¿Cómo se los voy a demostrar? Por la palabra de Dios. Jesucristo hablando con los saduceos, quienes les preguntaron acerca de la resurrección. ¿Recuerdan? De una mujer que se casó con 7 hermanos,
Los 7 hermanos murieron sin dejar hijos y finalmente la mujer murió y le hacen la pregunta como para montarle una trampa a Jesús. Si esta mujer se casó con estos 7 hombres, fue marido, todos fueron maridos de ella, ¿quién de ellos será el marido cuando esté en la resurrección, cuando esté en los cielos? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesucristo? Lo mismo que hoy le dice el Señor a aquellos que piensan que la resurrección, que las bodas del Cordero son en el cielo y son en el futuro. Erráis, están equivocados ustedes en lo que dicen. E ignoráis las Escrituras porque no la disciernen espiritualmente. Porque en el otro siglo, allá en el cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué está diciendo Jesucristo muy claramente? En los cielos vamos a ser como ángeles, allá no hay matrimonios. Ni nosotros nos vamos a casar, ni nos vamos a llevar a nuestras esposas, ni nuestros esposos, ni vamos a tener esa relación, va a continuar en el cielo, ni allá nos vamos a casar entre nosotros, ni mucho menos con Jesucristo. ¿O usted cree que Jesucristo es un mentiroso? ¿O es un hombre para mentir o un hijo de hombre para arrepentirse? ¿Acaso no es Dios? Pero estas doctrinas demoníacas, ¿qué te dicen? No, chico, Jesucristo es un mentiroso, eso de que no hay matrimonio en el cielo, de que nadie se casa allá. La verdad es que Él mismo va a violar su propia palabra. Él se va a casar con ustedes allá arriba en el cielo. Yo no sé ustedes, pero esa doctrina que enseña eso, me suena a mí espiritualmente como la misma voz de la serpiente antigua engañando a Eva. No, chica, claro que puedes comer de ese fruto prohibido, porque Dios te está diciendo eso, porque Él sabe que cuando comas el fruto van a ser como dioses. Y Satanás ahora te dice por medio de estas doctrinas de hombres teológicas inmundas. No, chica, claro que va a haber matrimonio en el cielo. El mismo Jesucristo se va a casar con ustedes. Ese que le dijo que no hay matrimonio en el cielo. Y ustedes van a ser felices para siempre allá arriba con Él. ¡Santo Dios! Si ese no es Satanás, ¿quién es entonces? Oponiéndose a Cristo, diciendo que Cristo es un mentiroso. Y explicándole aquí que la boda es aquí en la tierra, papaito lindo. Y la fiesta se vive aquí en la tierra. Y claro, cuando muramos, el gozo continúa en el cielo. Pero no el matrimonio, como se entiende aquí en la tierra. Hay otra cosa. La Escritura habla de matrimonio. Y entonces hablemos un poquito. Este video va a ser un poquito largo porque aquí ustedes están recibiendo palabra de vida. Y el propósito es que ustedes entiendan ahora quiénes son y cómo es su relación con Dios. Así que no se paren por el tiempo o vean esto por parte, como ustedes quieran. Pero esto lo termino por la gracia de Dios porque Dios no quiere callar ahora. Escuchen si son de Dios. La palabra utiliza el lenguaje de esposa, pero el significado de que somos esposa como iglesia no tiene el mismo entendimiento del matrimonio aquí en la tierra. Pero Dios utiliza este lenguaje para darnos a entender sus misterios con elementos que son conocidos para nosotros los hombres como en el matrimonio. Pero en realidad no es exactamente lo mismo. Esto es un matrimonio terrenal y con Cristo es un matrimonio, con el Cordero un matrimonio espiritual. Vamos a ver algunas diferencias. El matrimonio en la tierra es hasta que la muerte los separe entre un hombre y una mujer. Con Cristo el matrimonio es eterno, no se termina. Esta es una diferencia. En el matrimonio en la tierra es entre un hombre y una mujer. Con Jesucristo nosotros es de espíritu a espíritu, indistintamente si nosotros, la esposa, somos hombre o somos mujer. Esa es otra diferencia. Otra diferencia es que en el matrimonio terrenal ellos se hacen una sola carne, ayuntándose entre esa sola carne, porque no solamente ser una sola carne es el acoplamiento sexual. Hay otras cosas. Pero con Cristo nosotros no nos vamos a acostar sexualmente haciéndonos una sola carne con Él, sino que somos con Él un solo espíritu. Como está establecido en el 1 de Corintios capítulo 6, verso 18. El que se ha unido al Señor, un solo espíritu es con Él. Es decir, ya no son dos espíritus, son un solo espíritu con Él. Y aquí, el matrimonio terrenal, una sola carne y nosotros un solo espíritu con Cristo. Otra diferencia. En el matrimonio terrenal, usted va a tener muchachos, descendencia para la multiplicación como lo profetizó Dios en Génesis. Con Cristo nosotros no tenemos muchachos con Él porque no nos vamos a acostar ni vamos a salir preñados.
Nosotros lo que vamos es ayudarlos a Él por la predicación de la palabra a hacer nacer hijos de Dios. Predicamos la palabra en la gran comisión y los que reciban y crean en Jesucristo son hechos hijos de Dios espiritualmente, una creación espiritual. Otra diferencia. ¿Entienden? Cuando hablamos de esposa debe entenderse en estos términos, con estas distinciones. A mí me encanta que yo sea esposa. ¿En qué se parece eso? Bueno, Efesios 5 nos enseña que así como Cristo se sujeta a su padre, así la mujer se sujeta a su marido. Es decir, la iglesia debe sujetarse a Cristo, con quien se ha unido, como una esposa se sujeta a su marido. Yo estoy llamado a sujetarme a Cristo, a su palabra, a permanecer en Él. Le pertenezco y sus palabras están en mí. Yo tengo que vivir por su palabra. Esa es la sujeción, la obediencia, el cumplir los mandamientos. En eso somos la esposa. Cristo me ama como el marido ama a la mujer, cuidándola y sustentándola. Cristo nos ama, cuidándonos y sustentándola. Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y ustedes no les faltará nada. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, si son fieles en ese matrimonio, vencen hasta el final unidos a mí, pidan lo que quieran y les será hecho. Así como un marido complace a su esposa cuando ella es una ayuda idónea, se sujeta, es una mujer virtuosa. Si tú haces eso en tu relación con Cristo, igual, pídame lo que quieran y todo les será hecho. Y permanecerán en mi amor y en el amor de mi Padre. Dice en Efesios 5 también, que así como el marido se hace una sola carne con su esposa, y al ser una sola carne, el marido no va a hacer nada para hacerle daño a su mujer porque nadie quiere dañar a su propia carne. Dañar a la esposa aquí en la tierra es como es como que si el esposo se diera golpes, se hiciera daño al mismo. Son una sola cosa. Así también, Cristo no quiere dañarte a ti. Todos los planes de Dios son de bien, no para mal. Todo Él quiere es el bien para ti, no quiere hacerte daño. Él te va a cuidar porque si Él deja que a ti te pase algo, que a ti te hagan daño, es como que si le hicieran daño a Él mismo. Por eso dice Pablo, misterio grande es esto, digo, en relación a Cristo y la iglesia. Que la relación entre la iglesia, nosotros los discípulos de Cristo que somos la iglesia, y Jesucristo se parece, es como en el matrimonio, donde el marido es la cabeza, Cristo es la cabeza, y nosotros nos sujetamos a esa cabeza y todos estos deberes que tenemos, Él con nosotros de amor y nosotros de fidelidad y de obediencia y de sujeción a Él. El matrimonio. ¿No es hermoso eso? ¿Cómo que no somos la esposa? Finalmente voy a decirles, aquellos que piensan porque creyeron aquella doctrina demoníaca que dice que Jesucristo es mentiroso, que el matrimonio es en el cielo y en el futuro, esa mentira, por causa de esa mentira, hoy muchas personas dicen, somos la novia. Cuando estemos en el cielo y nos casemos con Jesucristo, pues sueñan con mente carnal, ¿ves? Se imaginan hasta una boda y un ajuar y una cosa en el cielo. Carnal, hermano, impresionante. Están viendo muchas novelas de Corín Tellados y de no sé, de estos canales de novela. Pero una novia que se cree que es novia, bueno, no se inscribe en nada de esto de esposa. Una novia no tiene derecho a llevar el apellido de su novio. En cambio, una esposa tiene derecho a llevar el apellido de su esposo. El casarte con Cristo te da derecho a entrar en la familia de Dios y ser hijo de Dios y hermano de Jesucristo. ¿Por qué no es un matrimonio per se? Porque este es un reino. El reino de Dios no es un reino de esposas. Él no vino a buscar esposas. Él vino a buscar fue hijos. Pero quiere que nos comportemos como hijos, como que si fuéramos una esposa de Jesús, sujetándonos, amando, obedeciendo, permaneciendo en Él y en su palabra. Es un reino de hijos, no de esposa. Porque el espíritu que se nos ha dado a nosotros es un espíritu de adopción. El mismo espíritu de Cristo para que clamemos, Abba Padre. Imagínate si Él viniera a buscar esposa, no llamamos Abba Padre, sino suegrito, suegro. ¿Qué es eso? Es un reino de hijos.
Una novia no participa de la herencia de su novio, no tiene derecho a nada. Una novia no puede entrar en la intimidad con su novio, a menos que su mamá y su papá sean un vagabundo. Sí, está en el cuarto, vayan para allá y forniquen. Hagan lo que quieran solitos. No, es la esposa la que tiene el derecho a entrar en las cámaras secretas con Jesucristo y obtener sabiduría, revelación, inteligencia, poder, consejo, temor de Jehová. La novia no tiene derecho a eso. Una novia vaya al banco a sacar, vengo a sacar el dinero de mi novio. Oh, señora, ¿qué le pasa? Usted no es familia, usted no tiene compromiso. Usted no está obligada a sujetarse a ese novio suyo. Él no es nada de usted. Usted no puede vivir con él ni en él. La novia vive con sus papás y se sujetan a sus padres. La esposa vive con su marido y habita para siempre con Jesucristo. Deja de decir que eres una novia. Madura en el espíritu y entiende que estás casada con Cristo para ser su ayuda idónea y comprometerte y ser un solo espíritu con Él. No existe ni existirá, escúchenme bien, en ese pacto sempiterno con Cristo, porque su reino es para siempre y ya llegó una unión más profunda e íntima que cuando dos espíritus se funden y hacen un solo espíritu. ¿Qué más profundo que eso? ¿Quieres más? Y además de todos los regalos que incluyen la fiesta de bodas, toda esta vida plena y llena de gozo en la que en Él estamos completos. No dice la Escritura que estamos completos en Cristo, entonces ¿qué más te hace falta? No, me hace falta cuando me case con Él, me van a dar otras cosas. No, ya tú estás completo en Cristo, dice la Escritura. Y Él te hizo, como está en el capítulo 1 de Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios. Ya tú eres un rey o una reina, un sacerdote o una sacerdotisa para Dios. Eso es un hecho consumado, no por cumplirse, porque te uniste a Cristo y ese sello lo confirmó, esa unión, el sello del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! Yo sé que es mucha información y tengo más, pero es tiempo, me dice el Espíritu, de cerrar con esta enseñanza. Qué hermoso esta predicación. ¿Te estoy yo alejando de Cristo? ¿Te estoy engañando? ¿Te estoy enseñando algo diferente a lo que Cristo enseña Él mismo por su propia palabra y por el Espíritu que discierne cómo son las cosas espirituales y en qué tiempos proféticos debes tú tener cumplidas las profecías de Cristo? Apréndete esto. Todo lo que se oponga a Cristo no viene de Dios. Todo el que diga que lo que diga Cristo no es, ay Dios mío, eso no es de Dios. Bien, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Oro a mi Padre que tengan paz en sus corazones. El Espíritu me está diciendo lo siguiente. Los que han creído esa mentira durante tantos años, de que las bodas del Cordero son en los cielos y en el futuro, cuando son aquí en la tierra, y ya se celebró desde Cristo para acá se están celebrando, y tú fuiste convidado y aceptaste a Cristo, ya eres esposa, ya estás en las fiestas de las bodas, en la cena, ya estás viviendo en la cena con Cristo de las bodas del Cordero. Y por eso tu Dios te ama, y tu Dios te va a llevar al cielo y no te va a arrojar al infierno. Pero que has creído esa mentira teológica, demoníaca, que se opone a Dios, ahorita estás pasando por una rabia. Yo lo sé, te dice el Señor. Y luego vas a pasar por un duelo de aceptación, un duelo. Y después por la aceptación. Así como muchos que durante años creyeron una cosa acerca de la Virgen, y le oraban y creían y se caían hasta golpes por ella, hasta que conocieron la verdad y se tuvieron que desvincular y pasaron por este proceso. Primero rabia, pelear, después el luto y después la aceptación. Profetizo que ese es el camino que van a pasar ustedes, aunque inicialmente yo tenga que sufrir de sus maldiciones, de sus ofensas, pero no me importa que yo mengüe, pero que ustedes
vivan, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y si ustedes hacen la voluntad de Jesucristo, son amigos de Él. Están por tanto también mis amigos. Dios les bendiga y Dios les guarde.